recuerdan el tiempo que vivieron en el desierto. Hacen enramadas, o sea, salen literalmente, haga de cuenta que salen de sus casas y hacen como un campamento en las calles, si es posible en las afueras de la ciudad, y duermen solamente con ramas. Improvisan de alguna manera como si fueran tiendas de campaña, pero eso lo hacen para conmemorar, eso lo hacen para recordar que un día sus antepasados anduvieron en el desierto y habitaron en tiendas de campaña antes de que el Señor los introdujera en la tierra prometida. Entonces, no sé si usted tiene la curiosidad de buscar después ahí en internet cuándo es la fiesta de los tabernáculos. Se llama Sukkot, así como suena, ahora S-U-C-O-T, Sukkot, para la fiesta de los tabernáculos. Y de ahí le van a salir imágenes de lo que le estoy diciendo, ¿verdad? Para poder entender un poquito más. Pero la cuestión es que ahora nosotros somos delante de Dios sacerdotes, y entonces tenemos que entender la importancia, porque es muy fácil decirlo, es muy fácil decir, ahora todos somos sacerdotes, pero tenemos que entender la importancia que es, ¿verdad? Y todo lo que implica ser sacerdotes del Señor. Aunque ya no nos vestimos como los sacerdotes se vestían en el tabernáculo, ya no usamos esa vestimenta, ¿verdad? Se vería muy raro que anduviéramos por la calle usando ese tipo de vestimenta, pero ahora nuestra vestimenta es interior, ¿verdad? Dice la palabra del Señor que estamos vestidos del Señor Jesucristo. Así que vamos a ver el día de hoy otra parte que es también muy importante del tabernáculo, que es el altar del incienso. ¿Va? El Señor le da instrucciones a Aarón, a Moisés, ¿verdad? Acerca de Aarón. Éxodo capítulo 30. Vamos a ver qué dice el Señor. Dice Éxodo 30, versículo 1: harás asimismo un altar para quemar el incienso, de madera de acacia lo harás. Su longitud será de 1 codo y su anchura de 1 codo. Será cuadrado y su altura de 2 codos, y sus cuernos serán parte del mismo. Y lo cubrirás de oro puro, su cubierta, sus paredes en derredor y sus cuernos, y le harás en derredor una cornisa de oro. Le harás también 2 anillos de oro debajo de su cornisa, a sus 2 esquinas, a ambos lados suyos, para meter las varas con que será llevado. Harás las varas de madera de acacia y las cubrirás con oro, y lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio, donde me encontraré contigo. Y Aarón quemará incienso aromático sobre él. Cada mañana, cuando aliste las lámparas, lo quemará. Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso. Rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. No ofreceréis sobre él incienso extraño, ni holocausto, ni ofrenda, ni tampoco derramaréis sobre él libación. Y sobre sus cuernos hará Aarón expiación una vez en el año con la sangre del sacrificio por el pecado para expiación. Una vez en el año hará expiación sobre él por vuestras generaciones. Y dice al final:
será muy santo a Jehová. Estas instrucciones que el Señor da a Moisés sobre la construcción del altar. Y este altar, aunque era más pequeño que los otros utensilios que había en el interior del lugar santo, es muy importante porque este altar, cuando el sacerdote entraba al lugar santo y para atravesar hacia el lugar santísimo había un velo. Bueno, antes de ese velo estaba el altar del incienso. Era como parte de marcar un límite entre el lugar santo y el lugar santísimo. Ahí estaba el altar del incienso. Y el Señor le había dado a Moisés instrucciones de cómo preparar el incienso. El incienso, desde tiempos muy antiguos, la mayoría de las civilizaciones como China, Egipto, en misma Mesopotamia, en muchas culturas antiguas, el incienso tiene un significado muy espiritual. El incienso se usa como perfume, como cuando se quema el incienso, el humo que se esparce es un humo que aromatiza el lugar. Ese era el aromatizante de la antigüedad, el incienso. Y no solamente era para que oliera rico, sino para que oliera, haga de cuenta que el humo del incienso, cuando se esparcía, tenían la creencia de que purificaba el ambiente, ¿ya? Purificaba el lugar en donde estaba, porque ese lugar se usaba para propósitos religiosos. En el caso del tabernáculo, el incienso no era para purificar, ¿verdad? Porque la purificación era por la presencia del Señor, pero el incienso tenía un propósito, y ese incienso, el propósito que tenía era que el perfume de ese incienso era la parte que hacía que una ofrenda fuera agradable para el Señor. El sacerdote traía parte del animal y lo quemaba en el altar. ¿Se acuerda que vimos en el altar del holocausto? Bueno, pero también tomaba de la sangre del sacrificio, y dice la Biblia que una vez al año el sacerdote entraba y ponía sangre sobre los cuernos del altar del incienso, pero también ponía sangre, lo vamos a ver más adelante, sobre el propiciatorio, sobre la tapa del arca. El sacerdote mismo estaba salpicado con sangre de los sacrificios y estaba marcado con sangre, dice la Biblia, en sus dedos pulgares y en su oreja derecha. Entonces, imagínese por un momento cómo era el olor que había en ese lugar. No sé si usted alguna vez ha entrado en la carnicería, cuando está la carne fresca, cuando están, o en el matadero, en el rastro, ¿verdad? Cuando incluso hay sangre. Tiene un olor muy fuerte, un olor que se impregna, y a veces puede incluso llegar a ser nauseabundo. Entonces, cuando el sacerdote entraba al lugar santo, y dice la Biblia, cuando estaba preparando las lámparas en la mañana y en la tarde, él ponía incienso sobre el altar, y ese incienso, al quemarse, hacía que subiera un perfume delante de la presencia de Dios, y eso era lo que hacía que el humo del sacrificio que subía delante del Señor subiera como un sacrificio, dice la Biblia, aroma grato, olor fragante delante de Dios. Por eso David habla
¿verdad? De una ofrenda que sube como el incienso, de un aroma que es agradable delante del Señor. Entonces, significa que puede ser, incluso hablando de los sacrificios de nuestra vida, hay cosas que nosotros tenemos que sacrificar para el Señor, y hay gente que lo hace, sacrifica cosas. Hay gente que sacrifica su tiempo para servir en la obra del Señor. Hay gente que sacrifica su familia, tiempo con su familia para estar, o atenciones con su familia para estar en la obra del Señor. Hay gente que sacrifica incluso de sus finanzas para dar para la obra de Dios. Pero quiero decirle algo: usted puede sacrificar, pero si ese sacrificio no va acompañado de un aroma de incienso, dice la Biblia, ¿verdad?, que el incienso es lo que hace que sea aceptable, que sea agradable el sacrificio delante del Señor. Por eso el apóstol Pablo dice, ¿verdad?, yo puedo repartir todos mis bienes a los pobres, y puedo dar mi cuerpo para hacer en sacrificio, pero dice, pero si no tengo amor, de nada vale. Si no tengo amor, viene a ser como un mero acto como un ritual, ¿verdad? Viene a ser, y con esto el Señor nos está diciendo algo muy importante: no basta con hacer sacrificios en nuestra vida o con creer que estamos haciendo sacrificios. Tienen que ser sacrificios agradables al Señor. ¿Y cuál es la diferencia entre un sacrificio agradable al Señor y un sacrificio desagradable? Porque quiero decirle algo, cuando tocamos el tema del altar del incienso, hay algo que ya está, hay un acontecimiento que está implícito, que va ligado a lo que tiene que ver con el altar del incienso, y es la muerte de los hijos de Aarón. Dos hijos de Aarón que habían sido consagrados para ser sacerdotes murieron, fueron consumidos por el fuego, porque Dios así lo hizo, porque ellos ofrecieron sacrificio al Señor, pero no lo ofrecieron por las razones correctas, ni de la manera correcta. ¿Ok? Entonces, ¿qué entendemos con esto? Que hay una frase que me gusta mucho y siempre la ando repitiendo: cuando hacemos las cosas de una forma diferente a como Dios nos ha mandado, a como Dios lo ha establecido, no estamos adorando a Dios de una manera diferente, estamos adorando a un Dios diferente, y ese Dios somos nosotros mismos. Cuando nosotros decimos, sí, mira, yo entiendo que la Biblia dice esto, pero yo pienso, pero yo creo, pero a mí se me hace que también podría ser así, ¿verdad? Y cuando pretendemos que nosotros podemos tener una mejor opinión que Dios, y cuando pretendemos que nosotros podemos saber más que el Señor, y menospreciamos las instrucciones de Dios, hermano, entonces vamos a hacer las cosas, pero no las vamos a hacer por las razones correctas. Y el Señor dio instrucciones y estableció de qué manera se iba a quemar incienso, y qué incienso era el que se iba a quemar y cómo se iba a quemar, porque quemar el incienso en el altar tenía que ser un acto de adoración a Dios. O sea, el propósito de hacerlo era exaltar a Dios, que el nombre del Señor fuera exaltado, y no que, y lo contrario de eso es cuando hacemos las cosas para que nosotros seamos exaltados, para que nosotros seamos vistos, para que la gente nos vea y diga, híjole, mira, cómo le sirve a Dios ese hermano, cómo le sirve a Dios esa hermana. Ahora, claro que hay gente a la que podemos tomar como referencia, y hay una manera sana de admirar gente que le sirve a Dios,
Pero el principal propósito para hacer lo que hacemos es que Dios, el nombre del Señor, sea glorificado, sea honrado. Porque de nada serviría que hiciéramos 1000 cosas si no la estamos haciendo por la razón correcta. Y eso es lo que el Señor nos está enseñando por medio de esta parte, ¿verdad? De estos instrumentos del santuario, el altar del incienso. El Señor dijo, así como todo lo demás del tabernáculo, el Señor dio las medidas, dio las características, dijo que para qué se iba a hacer. Es más, dijo, sobre este altar no se van a ofrecer, dice, no estará, el versículo 9, no ofreceréis sobre él incienso extraño, ni holocausto, ni ofrenda, ni tampoco derramaréis sobre él libación. O sea, este altar no es para lo que ustedes piensan que puede ser, es para lo que el Señor está estableciendo. No es para cualquier otra cosa, es para el incienso. Es más, no es para cualquier incienso, es para el incienso que el Señor estaba diciendo. Porque nosotros tenemos que entender, hermano, que hay una sola forma de adorar a Dios, y es por medio de Jesús, es por medio del Espíritu, es por medio de lo que está establecido en su palabra. Hay una sola manera de amar a Dios. ¿Has escuchado gente que dice, yo amo a Dios, pero a mi manera? Bueno, quiero decirte una cosa, solo hay una manera de amar a Dios. Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. En esto conocerán que son mis discípulos, si guardáis mis mandamientos. Dice el Señor, ¿verdad? Si permanecéis en mi palabra y mi palabra permanece en vosotros, seréis verdaderamente mis discípulos. Pero mucha gente dice, yo amo a Dios, pero a mi manera. Hermano, ¿cuándo vas a venir a la iglesia? Ya tiene mucho tiempo. No, es que, bueno, sí, pero es que yo a mi manera. Ahí en mi casa yo tengo mi manera de tener comunión con Dios. Sí, todos podemos tener comunión con el Señor en nuestra casa, ¿verdad? De manera individual. De hecho, es algo necesario. Pero tenemos que venir también para ser instruidos, para ser enseñados, para vivir nuestra fe en comunidad. Porque si no vivimos nuestra fe en comunidad, nuestra fe nunca va a ser forjada. Nuestra fe nunca, hermano, va a ser, Dios nunca va a tratar, no va a poder moldear, no va a poder trabajar en nuestro carácter, en nuestro interior, en nuestra sanidad. Vamos a ser salvos. Un creyente que no se congrega y que solamente está en su casa y ora y adora, es salvo, de todos modos, es salvo. Pero si el Señor permite que viva 50 años de cristiano, van a ser 50 años que va a estar llorando por todo, que se va a estar resintiendo por todo, que se va a estar lastimando por todo, porque no tiene un carácter, porque no sabe vivir su fe en comunidad. Hay un síndrome que es cuando hay un hijo único en el hogar. Y es que un hijo único, un niño cuando crece solo, no aprende a compartir y no aprende a defenderse. Porque cuando hay varios hijos en el hogar, pues tienen que compartir. Hay que compartir todo lo que se compra, ¿verdad? Y los papás cuando hay más de un hijo en el hogar, pues sabemos lo que estamos hablando, ¿verdad? Hay que compartir. Muchas veces no alcanza para comprarle a cada quien algo y de modo, ¿verdad? Hay que hacer repartición. Y siempre va a haber el pleito de que a él le dieron más, o a mí me tocó menos, o a mí me tocó que me dieran en el vaso más feo, o a mí me tocó. Siempre hay algo, pero se aprende a compartir y se aprende a sobrevivir, ¿verdad? Porque un niño que crece solo, después cuando crece y va a la escuela y le hacen bullying,
no sabe qué hacer. Se siente intimidado, pero un niño que crece con la carrilla de los hermanos, cuando entra a convivir con otros niños y le hacen bullying, no le hace nada, no le pasa nada. No, aunque le digan apodos, aunque le digan cosas, se rían de él, se burlen de él, es un niño que siempre va a decir: mis hermanos me echaban más carrilla que ustedes, así que no pasa nada. Y va a tener así como que más defensas, ¿verdad? Más fuerzas. Así pasa con los cristianos. Cuando un cristiano nunca se congrega, nunca se involucra, nunca le gusta, ¿verdad?, servir ni participar en nada, sí es salvo, ¿verdad? Si cree en el Señor Jesucristo es salvo, pero nunca va a crecer en carácter, nunca va a aprender, ¿verdad? Siempre va a, cuando el Señor bendiga a otra persona, siempre va a ser berrinche, va a decir: ay Dios, ¿y por qué a la hermana sí le contestaste su oración y yo tengo tanto tiempo orando, ¿verdad?, y a mí no me contestas? Y siempre va a tener ese tipo de conflictos. Siempre vamos a estar teniendo. ¿Por qué? Porque queremos hacer las cosas a nuestra manera. Acuérdese, ¿cuál es la canción favorita de todos los que están en el infierno? A mi manera. Y los que son mexicanos, pero sigo siendo el rey. Entonces, el altar del incienso, quiero que me acompañe a Levítico 10. Dice: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Jehová, diciendo: en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Cayó de callar, de que se quedó callado, no dijo nada, porque él sabía que sus hijos habían hecho las cosas mal. Ahora, nos parece muy severo lo que sucedió, ¿verdad? Alguien podría decir: ay, pero ¿por qué Dios fue así tan duro? Acuérdese lo que leímos en Éxodo capítulo 30. Al final Dios pone una advertencia. Dice: esto será muy santo a Jehová. Es como cuando las letras ahí abajo dice advertencia, cuidado. Poner como es como un llamado de atención, de decir: aguas, ten mucho cuidado con esto. Pero muchísimo cuidado con esto, porque dice ahí: esto es muy santo, esto es muy serio para Dios, ¿verdad? No es algo que debamos de tomar a juego, no es algo que debamos de tomar a la ligera, no es algo con lo que podamos jugar, con lo que podamos hacer lo que nosotros queramos. No, dice el Señor: cuidado, porque esto es muy santo para mí, esto es muy serio para mí. Y dice la Biblia: Nadab y Abiú. Ahora vamos a ver qué fue lo que hicieron Nadab y Abiú. ¿Por qué tuvieron que pagar ese precio tan terrible con sus vidas? Dice en el versículo 1 que tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. O sea, ellos entraron, les tocaba entrar delante del altar, delante del altar del incienso, y dice que, pero ellos llevaron sus incensarios. Había unos incensarios, o sea, unos depósitos pequeños de incienso donde ellos lo usaban, pero eso era para otra cosa. Cuando ellos entraron en el lugar santo,
no tenían que llevar sus incensarios, porque ahí estaba el altar del incienso. No, ellos no quisieron honrar a Dios como Dios lo mandó. Ellos dijeron: ok, vamos a hacerlo, pero lo vamos a hacer a mi manera. Yo tengo una mejor forma, yo tengo una mejor idea para hacerlo. Y dice: vamos a llevar nuestro incensario y vamos a poner de él fuego. Y dice que era fuego extraño. ¿De dónde viene ese fuego extraño? ¿De dónde por qué? ¿Alguna vez has preguntado por qué le llaman extraño a ese fuego? La palabra extraño significa ajeno, significa algo que no pertenece, que no es compatible, que no tiene el mismo origen. Y el problema, alguien diría: pero el fuego es fuego, no importa de dónde venga. No, para el Señor sí importa de dónde venga. Y te voy a decir por qué. Te voy a decir por qué. Porque cuando Moisés terminó de todo lo que el Señor le mandó a hacer en el tabernáculo, cuando ya todos los utensilios, hermano, fue un trabajo de muchos meses trabajando, todos trabajando y haciendo cada quien su parte. Y cuando el tabernáculo quedó levantado y todos los instrumentos estaban en su lugar y todos los muebles estaban en su lugar y todo listo, entonces llegan y dicen: vamos a prender, ya está la leña en el altar y ya está el sacrificio ahí en el altar, los animales. Dice: ahora vamos a encender el fuego. Y Moisés dice: no, nosotros no vamos a encender el fuego. ¿Sabe quién encendió el fuego? Unos versículos antes, ahí en Levítico capítulo 9, ahí empieza a narrar, ¿verdad?, cómo ofrecieron los sacrificios, degollaron los animales, prepararon todo. Y dice en el versículo 22, estamos Levítico 9, 22. Dice: después alzó Aarón sus manos hacia el pueblo y lo bendijo. Y después de hacer la expiación, el holocausto y el sacrificio de paz, descendió. Y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión y salieron y bendijeron al pueblo. Y escuche esto: y la gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo. Versículo 24: y salió fuego de delante de Jehová y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar. Y viéndolo todo el pueblo, alabaron y se postraron sobre sus rostros. Cuando ya estuvo todo el holocausto puesto en el altar y toda la leña y todo, dijeron: no vamos a encender el fuego, vamos a bendecir al Señor. Vamos a ver. Dice la Biblia, hermano, la gloria de Jehová se presentó delante del pueblo. ¿Se imaginan lo que es eso? La gloria de Dios. Debe haber sido algo terrible. Debe haber sido una visión, hermano. La gente que estaba en ese lugar, se le deben haber doblado las rodillas, se le deben de haber, más de uno se debe de haber desmayado por la impresión de contemplar la gloria de Dios. Y dice que de pronto de delante de Jehová salió fuego y encendió el altar. Y el Señor les dijo: a partir de ahora nunca se tiene que apagar ese fuego. Tenían que constantemente estar trayendo leña para ponerla y llevarse las cenizas, porque ese fuego, hermano, no lo había encendido ningún hombre. Ese fuego lo había encendido directamente el Señor. Ese fuego había venido directamente de la presencia de Dios. En pocas palabras, era un fuego santo. Entonces, hermano,
Cuando los sacerdotes entendieron esto, dijeron: de ese fuego era el que tomaban para ponerlo sobre el incienso, en el altar del incienso. Y entonces el incienso que había sido fabricado con las instrucciones que Dios le dio a Moisés era quemado con el fuego que Dios había mandado sobre el altar. Se da cuenta que nada era idea de Moisés, nada era idea de Aarón o de ningún otro personaje. Todo venía de Dios. Dios proveyó la manera como hacer el incienso. Dios proveyó el fuego. Y eso era lo que ellos tenían que ofrecer delante del altar del Señor. Y acuérdese que había una etiqueta ahí que decía que esto será muy santo. Si ya de por sí Dios les había dicho que eso era santo, pero al final hace una advertencia y dice: en especial, esto es muy santo delante del Señor. Entonces, aquí la verdadera pregunta es: si Nadab y Abiú habían sido entrenados por Moisés, al igual que su papá Aarón y al igual que sus otros dos hermanos, ellos habían recibido la misma enseñanza. Eleazar e Itamar habían recibido la misma enseñanza que Nadab y Abiú. Aarón había recibido la misma enseñanza. Leyeron el mismo libro, el mismo manual, hicieron las mismas prácticas, los mismos ensayos, hicieron las mismas oraciones con Aarón, con Moisés. Moisés les dio las mismas instrucciones. La pregunta es: ¿por qué, a pesar de conocer las advertencias, Nadab y Abiú decidieron hacer las cosas como las hicieron? Desde un punto de vista lógico, desde un punto de vista humano, lógico, es una locura. Porque si alguien te dice: no hagas esto porque el día que lo hagas puedes morir, porque es algo sumamente importante para Dios, y si lo haces mal puedes morir, dígame usted en qué cabeza cabe hacerlo mal. ¿Por qué? Y otra pregunta muy importante: ¿por qué los demás no lo hicieron así? ¿Por qué los demás sí siguieron las instrucciones que el Señor les dio a través de Moisés? Si todos lo hubieran hecho mal, entonces a lo mejor podríamos decir: se me hace que Moisés no les enseñó bien, se me hace que Moisés no les leyó todo lo que les tenía que haber leído, no les dio, se me hace que Moisés es un mal maestro. Pero no, porque los otros tres lo hicieron bien. Estos dos fueron los únicos que lo hicieron mal. Y la palabra de Dios nos da nos permite así, nos corre tantito el velo para que podamos entender por qué Nadab y Abiú se atrevieron a hacer lo que hicieron sin medir las consecuencias. Después de que ellos mueren, el Señor le habla a Moisés y le da instrucciones, y también le da como cierta explicación a Aarón, de tal manera que dice que Aarón quedó callado. O sea, no dijo, no reclamó, no dijo: Señor, ¿por qué mis hijos? No, Aarón entendió y dijo: la regaron. O sea, lo que les pasó no es que Dios sea injusto, no es que Dios sea malo, no es que Dios quiera más a los hijos de Moisés que a los míos. No, Nadab y Abiú hicieron las cosas mal y pagaron las consecuencias con su vida. Y el Señor nos deja ver qué fue, por qué razón Nadab y Abiú se portaron de esa manera. Entre las palabras de consuelo y las amonestaciones que Dios le da a Aarón, fíjese, siempre dice la Biblia
que Dios le habla a Moisés para que Moisés le hable a Aarón. Pero en esta ocasión quiero yo pensar que Dios conocía que, a pesar de saber todo, el corazón de Aarón estaba afligido por la pérdida de sus hijos, porque ni siquiera pudieron guardar bien el luto, porque Dios les dijo: no guarden luto ni hagan duelo por ellos, para que no mueran ustedes también. O sea, el resto de la familia sí puede hacer duelo, pero ustedes no. Ni Aarón, ni Eleazar, ni Tamar podían hacer duelo para que no murieran. Es más, ni siquiera podían salir del santuario, porque habían sido ungidos para estar en el santuario esos días. Pero aún así Dios ve el corazón de Aarón, que está afligido por la muerte de sus hijos, y en esta ocasión Dios le habla directamente a Aarón. Ya no usa a Moisés como intermediario, y le dice por qué fue que sus hijos fueron castigados de esa manera. Ahí en Levítico capítulo 10, en el versículo 8, dice: y Jehová habló a Aarón diciendo: tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones. Escuche esto: para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio, para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. ¿Qué podemos sacar como conclusión? ¿Por qué Nadab y Abiú se comportaron así de irreverentes delante de la presencia de Dios? Porque se les pasó la dosis, se les pasaron las cucharadas al chocomil y se marearon. Y dice la Biblia, por eso el Señor los llama y le dice a Aarón: de ahora en adelante tú y toda tu descendencia, que van a ser los sacerdotes, antes de entrar en el lugar santo, no van a beber vino ni sidra ni nada que atonte, porque no vaya a ser que se confundan, dice el Señor, para que puedan discernir entre lo santo y lo profano. ¿Ah? ¿Qué fue lo que hicieron Nadab y Abiú? Abusaron del vino de tal manera que llegó el punto que ya no podían discernir. Imagínate, una cosa es que tú digas que Nadab y Abiú dijeron: mira, Moisés dio unas instrucciones que Dios le dijo que esto, pero que según nos vamos a morir, pero no, hombre, no pasa nada, vamos a ofrecer a nuestra manera, llévate tú tu incensario y yo me llevo el mío y lo vamos a hacer así. Uno diría, parecería una locura que lo hicieran sabiendo lo que podía pasar, lo que podía venir como consecuencia. Pero lo más probable es que la plática no fue así. Lo más probable es que la plática fue así de que: ¿qué onda, Abiú? ¿Cómo ves? ¿Le vamos a entrar así o te rajas? ¿Ah? Y el otro también dijo: rajarse a tu tierra, ¿verdad? Vamos a darle así, total, que le hagan como quieran. Ya habían perdido el juicio, habían perdido la sensatez, la razón. Ya no podían pensar ni ver con claridad, porque ya el vino, el alcohol se había apoderado de ellos. Entonces, hermano, la razón por la cual murieron, la razón por la cual fueron irreverentes delante del Señor, fue porque estaban borrachos. Y los borrachos, ya borrachos, no pudieron discernir entre lo santo y lo profano. Ya borrachos no pudieron discernir. Y aquí está diciendo que el alcohol, hermano, nos nubla el juicio,
Y yo creo que no debe ser muy difícil para muchos de nosotros entender esto, ¿verdad? Porque la mayoría de nosotros, el que no ha experimentado eso, por lo menos en películas lo hemos visto, ¿verdad? Por lo menos sabemos lo que es un borracho. ¿Cuáles son las características de un borracho? ¿Qué se imaginan ustedes así? Desinhibido, o sea, se atreve a hacer cosas que estando en su sano juicio guardaría completamente el recato, ¿verdad? Pero otra, habla puras cosas, puras incoherencias, ¿verdad? ¿Por qué? Porque saca todo lo que trae adentro. Otra característica de un borracho es necio. Los borrachos son necios, son imprudentes, ¿verdad? Mire, cuando una persona, por eso dicen, hay gente que empieza jugando con el alcohol y termina siendo juguete del alcohol. Una persona comienza, ¿verdad?, diciendo, nada más una para la digestión, ¿verdad? Nada más, ¿qué tanto es tantito? ¿Verdad? Hay personas que vienen y te preguntan, pero si la Biblia dice que tomaban vino, ¿por qué ahora resulta que no se puede tomar vino? Pues, bueno, si a ti no te han hecho esa pregunta como cristiano, un día te la van a hacer y vas a tener que saber qué responder, ¿verdad? Ya hemos dicho que en el tiempo antiguo casi todas las fuentes de agua estaban contaminadas. No se sabía, ¿verdad? Cuando alguien bebía agua de un arroyo, de una fuente, podías morir de una infección estomacal porque no sabías. La mayoría de la gente tiraba los desechos de los animales que mataban al río, o cadáveres, o qué sé yo, pero casi todas las fuentes de agua estaban contaminadas. Nadie sabía, todavía no había medidas como de hervir el agua y todo eso. Entonces la gente tomaba vino. Haga usted de cuenta que el vino era como el agua de garrafón que la gente podía beber. Por eso Pablo le dice a Timoteo en una de sus cartas, usa un poco de vino por causa de tu estómago. El problema es que muchos de nosotros no tenemos problema tanto con el vino, sino con lo que dice Pablo, usa un poco. Y el problema es que nosotros no sabemos usar un poco. Nosotros, hasta que no le vemos el fondo, no estamos conformes, ¿verdad? Entonces el problema es los excesos. Entonces hay gente que viene conmigo y me dice, pastor, ¿por qué la Biblia dice que bueno, sí, en la Biblia, pero ahorita ya hay agua de garrafón, ya hay agua purificada, o sea, ya no tienes excusa, no tienes pretexto. Oye, pero la clásica que vienen y te dicen, pero si Jesús convirtió el agua en vino, ¿verdad? Una vez así, una persona, estábamos en una reunión, ya estábamos varias personas ahí, todos, familiares, amigos y todo, y de repente se levanta uno y me dice, a ver, pastor, dime, ¿por qué no toman ustedes si Jesús convirtió el agua en vino? Entonces, ¿qué? ¿Jesús estaba mal o qué? Y bueno, ok, Jesús convirtió el agua en vino. No era jugo de uva, era vino. Y lo que Jesús bebió con sus discípulos en la última cena no era jugo de uva, era vino. Vino del que emborracha, del que pega. La cuestión aquí es que ellos, lo bebían casi a diario. Entonces, no tan fácil se mareaban. Y otra, tenían reglas muy estrictas de cuando ya una persona veían que se le estaba empezando a soltar la lengua de más, le paraban, ya no le daban más. Entonces había mucho control, pero la gente no sabe eso. La gente nada más viene y te dicen, pero Jesús convirtió el agua en vino. Entonces esta persona me pregunta delante de un montón de gente, oye, pero Jesús convirtió. Digo, sí, ok, Jesús convirtió el agua en vino y bebió vino en las bodas de Canaán. Pero la Biblia dice que ese fue el principio de su ministerio. O sea, que después de beber ese vino,
Jesús se dedicó durante 3 años a predicar, a enseñar, a ayudar a la gente a vivir como un ejemplo de pureza y santidad y de obediencia para Dios. La diferencia es que muchos de nosotros empezamos a beber vino y en los siguientes 3 años acabamos con la familia, acabamos con el patrimonio, terminamos en la cárcel, terminamos. ¿Por qué? Porque no tenemos control, no tenemos dominio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si no podemos controlarlo, lo mejor es abstenernos. Es lo mejor. No quiere decir, mira, porque mucha gente dice, porque ahora ya hay muchos cristianos que dicen, pero es que si Jesús tomaba vino, podemos tomar vino y podemos. Ok, sí, la Biblia no dice que no puedas tomar vino. El problema es que si no tienes control, hermano, si no tenemos control con la coca, con la Coca-Cola, si no tenemos control con el pan, si no tenemos control con el café, ¿usted cree que vamos a tener control con el vino? No, por supuesto que no. La Biblia dice, no te dejes engañar. Mira, vamos a ver qué dice la Biblia acerca de esta cuestión, ¿va? Porque algún día nos van a preguntar. Proverbios capítulo 29. Vamos a ver aquí qué dice. Proverbios 29. Versículo 23. No, al revés. 23, 29. Ok, escucha. Pregunta: ¿para quién será el ay? Cuando la Biblia dice ay, se refiere a una catástrofe, a algo terrible. ¿Se acuerdan de Apocalipsis cuando dicen ay de aquellos que están? Bueno, a eso se refiere, ay. ¿Para quién será el ay? O sea, ¿para quién serán los problemas? ¿Para quién será la catástrofe? ¿Para quién serán los dolores de cabeza? ¿Para quién serán las desgracias? Dice, ¿para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? O sea, los pleitos. ¿Para quién serán las quejas? ¿Para quién las heridas de balde? ¿Para quién los ojos de cotorra? Dice, lo amoratado de los ojos. ¿Para quién serán todas estas cosas? Versículo 30. Para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mistura. O sea, la mistura es la fermentación del vino. Versículo 31. No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. O sea, ¿qué está diciendo? No veas lo bonito del vino, no te dejes seducir por el vino, no te dejes envolver, embaucar. Mire, la próxima vez que alguien diga, es que la Biblia dice que tomaran vino, sí, llévelo a Proverbios 23, 29, diga, sí, pero mira también lo que dice del vino. Dice, se entra suavemente. Ay, qué bien se siente, ¿verdad? Cuando el primer trago dice, se entra suavemente. Versículo 32. Mas al fin, como serpiente morderá, y como áspid dará dolor. Versículo 33. Tus ojos mirarán cosas extrañas. Espero que nadie se acuerde de esta parte, ¿verdad? Porque dice, tus ojos mirarán cosas extrañas. Ahí está, ahí está, ahí está. Hermano, me acuerdo una ocasión, te puedo mencionar muchas, pero me acuerdo una ocasión. Vamos a la casa de rehabilitación a las 6 de la mañana a la oración. Y a veces cuando llegábamos, encontrábamos, había una parte de la casa que le llamaban el cuarto de los tesoros. Pero no crea que ahí guardaban el dinero. Los tesoros eran los nuevos, los que todavía llegaban borrachos a la casa, esos eran los tesoros.
y los levantaban a las 6 de la mañana a orar. Y muchas veces todos estaban ahí orando, los hermanos, la multitud, ¿verdad? Orando y clamando. Y de repente los que acababan de llevar en la madrugada, que todavía estaban ahí medios. Y me acuerdo una vez uno que andaba así en el piso, andaba ya sea, ¿qué? Y ¿qué pasó, hermano? ¿Qué haces? Dice, estoy quitando los cochinitos de la vía porque los va a matar el tren. Dice, daban los cochinitos en la vía del tren y ya venía el tren, dice, los iba a matar. Dice, tus ojos mirarán cosas extrañas y tu corazón hablará perversidades. ¿Te acuerdas o alguna vez viste a alguien que ya cuando se acababa la fiesta al día siguiente, cuando llegaban, decían, ni vayas para allá porque anoche les dijiste a tu primo, le dijiste a tu tío, lo sacaste al balcón, que la otra vez lo viste con una señora ya no sé dónde y tu tía se puso como loca y todo? Bueno, se armó la tercera guerra mundial y la persona dice, pero yo ni me acuerdo. ¿A poco yo dije? ¿A poco yo? Dice, tu corazón hablará perversidades. Versículo 34. Serás como el que yace en medio del mar o como el que está en la punta de un mastelero. Fíjate que como la Biblia dice, serás como el que yace en medio del mar. ¿Alguna vez has ido en una lancha o en un barco? ¿Cómo es cuando estás en medio del mar? ¿Te puedes parar firme? No, ¿cómo te haces? ¿Y qué dicen las personas cuando ya están? Dice, está temblando, está temblando. No, no está temblando. Ahí es como dice el salmo, ¿verdad? Que otro salmo dice, se te mueve el piso y el suelo y no sabes ni cómo te llamas. ¿Por qué? Por el alcohol. Dice, o como el que está en la punta de un mastelero. ¿Te imaginas? Si de por sí están en la cubierta del barco, te marea. Ahora imagínate que te mandan hasta arriba, allá donde está el vigía. Allá, ¿cómo se hace el mástil de un barco cuando está en alta mar? ¿Cómo sientes, verdad, que se hace? ¿Cómo siente el que está allá? Mareado, termina mareado. Así es el efecto del vino. Pero mira lo que dice en el versículo 35. Dirás, me hirieron, mas no me dolió. O sea, no me di cuenta que ahora me hirieron. Te vas a comportar como una persona herida. ¿Cómo es una persona cuando está herida? Le duele, siente dolor. ¿Alguna vez te ha pasado que de repente te tocas y dices, me duele aquí, no me acuerdo con qué me pegué, no me acuerdo qué me pasó? Bueno, así es el borracho. Dice, me hirieron, mas no me dolió. Me azotaron, mas no lo sentí. Cuando despertare, aún lo volveré a buscar. ¿Sabes qué significa ese versículo? Lo vamos a traducir, lo vamos a parafrasear. Es cuando el borracho se despierta al día siguiente y dice, no vuelvo a tomar. Cuando la cruda lo está matando, dice, Dios mío, ya no vuelvo, me arrepiento de mis pecados. Pero al rato que se le pasa, ¿qué dice? Lo volveré a buscar. Vuelve otra vez. Vuelve otra vez. ¿Por qué? Porque se hace un círculo vicioso. Se hace un círculo vicioso. Eso es lo que dice la Biblia que le pasa. Mira, tú no puedes confiar, no puedes razonar con un borracho. No puedes tomar en serio lo que un borracho te dice. Porque una persona, un hombre cuando está borracho, una persona cuando está borracha, te va a decir un montón de cosas. Te va a decir, cuenta conmigo. Yo te voy a apoyar, vamos a hacer esto. Y al día siguiente no se va a acordar. Al día siguiente no te puedes fiar de las palabras de un borracho, porque al día siguiente ni se acuerda. Y si se acuerda dice, no hombre, estaba yo borracho cuando te dije eso, ¿verdad? Estaba yo, no. La Biblia dice que cuando nosotros bebemos, no solamente el vino, hablando del vino natural,
Pero espiritualmente hay un vino que el mundo prepara. Dice la Biblia, Daniel capítulo 3, no, Daniel capítulo 1, versículo 8. Dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Unos versículos antes, me parece que es en el 5, cuando dice que el rey preparó la porción. Sí, ahí está, dice, y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía. Dice, Babilonia va a representar la cultura del mundo, la manera de pensar del mundo. Y dice que el rey de Babilonia ya había preparado el vino que le iban a dar cada día a Daniel y a sus amigos. Hermano, el mundo ya tiene preparado el vino que te va a ofrecer mañana. Ya el diablo ya sabe con qué te va a tentar mañana. Él ya sabe lo que va a poner delante de ti. Ya te estudió, ya te analizó. Me sorprendía hace unas semanas atrás. Estaba viendo un documental que se llama El engaño de las redes sociales, o la trampa, algo así, de las redes sociales. Y te explica cómo cuando tú entras a ver una información, el algoritmo, hay un algoritmo que está registrando todo lo que ves, todo lo que lees. Te das cuenta que cuando vas pasando hacia arriba la pantalla hay videos que se van reproduciendo automáticamente y tú los vas pasando, pero cuando te detienes en uno de esos videos para verlo durante unos segundos o minutos, después cuando le das para arriba te van a aparecer ya más videos relacionados con eso que estabas viendo, porque hay un algoritmo encargado de descifrar tus gustos, las cosas en las que eres afín, las cosas que te llaman más la atención. Y esa es la publicidad que va a preparar para mandarte para que compres algo, o para que sigas una página, o para que sigas a una persona, o para que compres algo. Entonces, así como eso sucede en la red de las redes sociales, así también en lo espiritual. Hermano, el diablo nos va escaneando, nos va estudiando y dice, a este no le voy a llegar por esta parte porque aquí es fuerte. A esta hermana no le voy a tentar con esto porque eso a ella no le mueve. Pero le voy a buscar, tiene que haber algo. Y comienza a observar y comienza a decir, mira, le gusta hablar de esto, le gusta ir a tal lugar, le gusta, lo voy a hacer una trampa. El diablo diseña las trampas, hermano, especial para cada uno de nosotros, porque conoce nuestros gustos, conoce las cosas que nos llaman la atención, conoce nuestras debilidades. Y Él prepara un vino para que tú vengas, para que tú y yo vengamos y lo bebamos. Y cuando bebemos el vino que Babilonia nos ofrece, perdemos la capacidad de discernir entre lo santo y lo profano. Perdemos la capacidad de discernir entre lo que Dios tolera, entre lo que Dios nos puede llamar y nos puede decir, ven, trae tus pecados, yo te perdono, a lo que es jugar con la gracia de Dios y decir, yo puedo hacer lo que yo quiera y Dios me va a perdonar. Yo puedo vivir de la manera que yo quiera y al final Dios me va a perdonar. Y la palabra de Dios dice que cuando tú y yo traemos fuego extraño delante del Señor, la consecuencia es que vamos a quemarnos. Pero la consecuencia es esa. Pero las causas, ¿cuáles son las causas? ¿Por qué hay gente que se atreve a actuar de manera temeraria con Dios? ¿Sabes qué es actuar de manera temeraria? Actuar sin temor de Dios. Actuar de una manera como diciendo, pues aquí está Dios, y si te gusta y si no, hazle como quieras. Y entonces Dios dice, bueno, como yo quiera, ok, ahí te va.
Y dice la Biblia, como que haga de cuenta que Nadab y Abiú trajeron su incensario con fuego y le dijeron a Dios: ahí está este fuego, si lo quieres, ¿verdad? Si te gusta. Y yo creo que el Señor les dijo: no, yo les dije de cuál fuego quería, y si no les quedó claro, pues les voy a mandar ese mismo fuego para que los consuma a ustedes. Y los consumió. Dice la Biblia que fueron quemados, fueron muertos por el fuego que salió del altar del Señor. Entonces, ¿qué es lo que aprendemos con esto, hermano? Que a veces nosotros pensamos y decimos de manera lógica, razonamos y decimos, cuando vemos que algo es muy grave para Dios, decimos: yo nunca haría esto. No, ese pecado yo nunca lo cometería, ni que estuviera loco. Y sí, es verdad, nunca lo cometería estando en su sano juicio. Pero comenzamos a probar el vino de Babilonia y decimos: un poquito nada más. Un poquito nada más, ¿qué tiene de malo? Todo mundo lo hace. Voy a beber de esto porque todo mundo lo hace. Voy a beber de esta manera de vivir. Voy a beber de esta manera de hablar. Voy a beber de esta manera de pensar. Voy a beber de esta conducta, y porque todo mundo lo hace y es normal y no pasa nada. Y comenzamos a acumular y acumular y acumular copas de vino de Babilonia, hasta que llega el momento en que perdemos el sentido. Hasta que llega el momento en que los sentidos se comienzan a adormecer, y de repente ya no somos dueños de nosotros mismos. Ya el alcohol nos dominó, el alcohol de Babilonia, el vino de Babilonia, y terminamos haciendo cosas que nunca nos imaginamos que haríamos, y terminamos diciendo cosas que nunca nos imaginamos que diríamos. Porque el alcohol tomó posesión, el vino tomó posesión de nosotros. Por eso el apóstol Pablo dice a los Efesios: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. El vino viene a romper todo, a romper. El vino termina con amistades de años, con relaciones familiares. El vino termina con matrimonios, con familias. El vino, la embriaguez viene a destruir todo. ¿Por qué? Porque no tenemos dominio propio y nos gobierna. Y podemos comenzar con un poco, ¿verdad? Hay una película cristiana, ya muy viejita, que tiene tintes entre drama y comedia, y si puede verla, véala. Se llama El Chupes, con Rafael Inclán. Pero es una película cristiana. La casa productora es cristiana, Armagedón, y es una película ya muy vieja, es de finales de los 80s. Pero esa película habla acerca de la vida de un hombre que llevaba una vida promedio, una vida normal. Tenía su trabajo, ¿verdad? Era, si mal no recuerdo, no me acuerdo si era contador o era algo así, trabajaba en una oficina. Y de repente comenzó a juntarse con gente que: tómate una copita, y tómate otra copita, y tómate otra copita. Y un día, cuando va en la calle, ve a los que están ahí en el escuadrón de la muerte, ahí en un terreno baldío, tomando café con perfume y lo más bajo, y los ve y dice: qué asco de gente, o sea, ¿cómo pudieron terminar ahí? Y con el paso del tiempo, él termina ahí con ellos. Él termina ahí siendo un teporochín más de la calle. Y uno de los que eran teporochos de ahí, que es el Comanche, el actor que le dicen el Comanche, bueno, no sé si todavía vive, ¿verdad? Ya muchos de ellos murieron. Él termina convirtiéndose a Cristo, o sea, el personaje termina convirtiéndose en cristiano. Y todos los que hacen de actores, de borrachos que están ahí en el terreno baldío, son gente que estaba en la casa de rehabilitación. Esa película la hicieron se llamaba, si mal no recuerdo, se llama Paco del Toro, el productor de las películas. Y al final, cuando termina la película, pasan los créditos y dice:
agradecemos a las autoridades de la alcaldía, tal y tal y tal. Y al final dice, y agradecemos al pastor Roberto Vital por su cooperación en el desarrollo de esta película y todo, porque el pastor Roberto Vital fue el que dio las asesorías y muchos de los testimonios que pasan ahí en la película Las Vidas son por testimonios de los hermanos que estaban en la casa de rehabilitación, ya rehabilitados del alcoholismo. Fueron los que le dijeron a Rafael Inclán cómo tenía que actuar. Y se avienta una actuación ese cuate en esa película, de verdad, se las recomiendo. Está gratis en YouTube, lo pueden buscar, se llama El Chupes, con Rafael Inclán. Y se van a dar cuenta cómo comienza divirtiéndose y pasándosela bien y termina en un drama terrible en su vida. ¿Por qué? Porque pierde el juicio por causa del exceso en el alcohol. Y muchos de nosotros, hermano, comenzamos jugando con cosas del mundo y diciendo, ¿qué tanto es tantito? No pasa nada. Una salidita a una fiesta, una salidita a tal lugar, un dominguito que no vaya yo a la iglesia, ¿verdad? Que vaya yo con los amigos, y otro poquito acá y otro poquito allá, y terminamos haciendo cosas que jamás nos imaginamos que podríamos hacer en nuestro sano juicio. Pero bebiendo el vino de Babilonia se termina el juicio, se termina el discernimiento, se termina la sabiduría. Eso fue lo que le pasó a Nadab y a Abiú. Y por eso el Señor le dice a Aarón, tú y tus hijos por todas las generaciones que vienen, antes que entren en el santuario, no tomen vino ni tomen sidra. Hermano, ¿cómo nos preparamos tú y yo para entrar en el santuario del Señor? ¿Cómo nos preparamos para entrar en la presencia de Dios? La presencia de Dios no es un lugar, es un estado en el que vivimos constantemente. Pero ¿cómo vamos a entrar en ese estado? ¿Cómo vamos a caminar en la presencia, en la voluntad de Dios, si estamos bebiendo el vino de Babilonia? No se puede. Por eso el apóstol Pablo dice en Gálatas capítulo 5, cuando habla acerca de las obras de la carne, dice, los borrachos no heredarán el reino de los cielos. Dice borrachos, adúlteros, homicidas, todo, pero ahí está, los borrachos no entrarán en el reino de los cielos. Y no porque Dios les azote la puerta en la nariz y les diga, tú no entras por borracho, sino porque los borrachos terminan haciendo cosas que los alejan completamente del reino de Dios. Amén. Te invito a que nos pongamos de pie en esta noche y vamos a orar. Te invito a que cierres tus ojos conmigo y que juntos le digamos al Señor, Señor, ayúdanos a mantenernos en una sobriedad espiritual. Ayúdanos, Señor, a que no nos dejemos embriagar por el vino de Babilonia. Hay un vino que Babilonia está sirviendo. Hay un vino que Babilonia está poniendo delante de ti, y es un vino seductor. Es un vino que se antoja. Es un vino que provoca, que se ve atractivo, que se ve delicioso, que se ve codiciable. Es un vino que se ve que el que lo bebe tiene personalidad, que el que lo bebe es popular, que el que lo bebe se vuelve aceptable con toda la gente que lo rodea. Pero la palabra de Dios dice, no mires al vino cuando rojea, no mires al vino cuando está en la copa, cuando luce, cuando se ve agradable. Dice, porque al final te morderá como una serpiente, al final te destruirá, va a destruir todo lo que hay dentro de ti, te va a quitar el discernimiento para distinguir entre lo santo y lo profano, entre lo puro y lo inmundo, entre lo que agrada y lo que no le agrada a Dios.
Mejor digámosle al Señor: Señor, ayúdame a mantenerme sobrio espiritualmente. Ayúdame a abstenerme del vino de Babilonia como Daniel y sus amigos lo hicieron, Señor. Ayúdanos a mantenernos solamente, Señor, bebiendo del agua que tú nos das, de esa agua viva, Señor, de esa agua que es la única que puede saciar nuestra sed, de esa agua que es la única que nos puede hacer sentir satisfechos, que nos puede hacer sentir plenos, que nos puede hacer sentir, Señor, seguros en tu presencia. Ayúdanos a ofrecer un fuego y un incienso delante de tu altar, Señor, que sea un aroma agradable para ti, Señor, que sea un sacrificio agradable, que sea un aroma grato, que sea un olor fragante, un perfume fragante delante de ti, Señor. Que nuestra ofrenda, que nuestra vida, Señor, sea un perfume grato delante de ti. Que hagamos las cosas como tú mandas, que vivamos, Señor, nuestras vidas como tú nos has dado instrucciones para vivirlas por medio de tu palabra, en santidad, en temor, en rectitud, en justicia, en amor, Señor, a ti. ¿Por qué no levantas tus manos delante de la presencia del Señor? Levanta tus manos delante de Él y vamos a adorarle. Vamos a decirle una vez más al Señor: acéptame como ofrenda de amor. Queremos ser un sacrificio agradable delante de ti. Queremos ser, Señor, un aroma grato, un perfume grato, Señor. Que toda nuestra vida, Señor, sea una ofrenda. Que nuestras palabras, nuestros pensamientos, nuestras acciones sean un perfume, Señor, que llene toda la casa. Que sea digno de ti, Señor. Tú eres un rey. Tú eres el Rey de Reyes. Tú mereces el perfume de los reyes. Tú mereces el perfume de nardo puro. No cualquier perfume, Señor. El perfume de los reyes, el más santo, el más puro, el más costoso, Señor. Tú eres digno de ser adorado, Señor, porque tú eres santo, santo, santo. Porque no hay nadie que pueda compararse, Señor, a tu belleza, a tu santidad, a tu gloria, Señor. No hay nada ni nadie como tú, Señor. Eres digno de que vivamos para ti. Eres digno de que vivamos como tú has dicho que debemos vivir para agradarte, Señor. ¿Quiénes somos nosotros, Señor, para pensar que podemos hacer lo que nosotros queramos cuando hemos sido comprados por precio de sangre? Cuando hemos sido redimidos y ahora somos tuyos. Cuando antes no éramos pueblo y ahora somos pueblo, nación santa, real sacerdocio, linaje escogido por Dios. Solo tú mereces la gloria, Señor. Que nuestra vida sea, Señor, un sacrificio agradable para ti. Queremos darte lo mejor. Queremos vivir para ti, Señor. Vidas santas, vidas que te agradan. Porque nos un fuerte aplauso, Señor, en esta noche. Dile: Dios, gracias. Espíritu Santo, gracias.